Dios les bendiga, hermanas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el horario en que ustedes estén viendo este video. Nuevamente le damos gracias a Dios por permitirnos la vida. La vida que Dios nos da, tenemos que valorarla y tenemos que estar muy agradecidos con Dios porque hasta aquí Él nos ha ayudado, nos ha fortalecido, ha sido nuestro escondedero, nuestro refugio. Él es nuestro bendito Señor. Y yo le doy muchas gracias a Dios por la vida que nos da, ¿verdad? Que nos ha fortalecido en medio de las situaciones diversas que en todo tiempo vivimos. No solamente en este tiempo, ¿verdad? Que es diferente, pero en todo momento de nuestro diario vivir. Nosotros hemos padecido, hemos vivido, hemos sufrido, nos hemos angustiado, pero hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos mirar a nuestro alrededor y aun cuando vemos pérdidas de personas, vecinos, familias de algunos hermanos, vecinos nuestros, gente que conocimos de hace muchos años, han muerto. Algunos por enfermedad normal, otros quizás también por este virus, pero le damos gracias a Dios y nos damos cuenta que si seguimos todavía con vida es porque yo creo, ¿verdad?, que todavía tenemos algo que hacer en esta tierra, todavía nosotras tenemos que fijarnos bien, tenemos que poner mucha atención qué es lo que todavía nos falta por hacer en servir a Dios, en hacia nuestra persona, ¿verdad? Dios siempre nos puso en esta tierra con un propósito y el propósito es glorificar su nombre. Entonces, algo todavía nos hace falta que nosotros hagamos y eso solamente lo podemos entender por medio de la palabra de Dios, por medio de nuestra oración personal con Él, de glorificar su nombre y preguntarle, Señor, ¿qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer para agradarte y que mi día a día, en la vida que tú me has conservado, pues la ocupemos para lo que Dios nos la ha dado? Le damos gracias a Dios por cada familia, hermanos, por cada familia que nos esté escuchando, por todas las familias, aunque no nos puedan escuchar o ver. Yo le agradezco a Dios por cada familia, por cada miembro de cada hogar y los bendecimos en el poderoso nombre de Jesucristo. Que tengan una bendición en sanidad, en economía, que sean con paz, hermanos, con paz, que es el tema que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Acerca del temor, de la ansiedad, del desaliento, del miedo que estas situaciones en nuestra persona en todo momento y la mayoría de las veces surgen en nuestra mente, en nuestros pensamientos, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros tenemos pensamientos de ¿y si me enfermo? ¿Y si me muero? Y nos preocupamos antes de enfermarnos y nos preocupamos antes de morirnos, ¿verdad? Cuando nosotros muramos, pues ya se acabó todo, ya morimos. Pero cuando uno piensa, ¿y si me muero? Lo que pensamos, aunque nuestros hijos ya sean adultos, y más las que tienen hijos pequeños, pensamos, ¿y mis hijos qué van a hacer? Y en esos momentos nosotros nos olvidamos de que Dios es más grande y más protector, más amoroso que nosotras mismas. Que Dios, si permite que nosotros muramos, Él ya tiene previsto, ¿verdad? Y provisto alguien para cuidar a nuestros hijos, alguien para ayudarlos, para fortalecerlos, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos, lo entendamos para poder tener paz, porque no podemos tener paz si nosotros siempre estamos con temores. La palabra de Dios en el libro de Job nos da un relato acerca de la vida de Job, y a mí me llama mucho la atención que el libro de Job comienza hablando acerca de él, diciendo que era un hombre perfecto delante de Dios. Y cuando uno comienza a leer acerca de Job, dice que Job tenía muchos temores, y Job siempre dice que sacrificaba diariamente por si hubiesen pecado sus hijos. Y entonces cuando Job dice, refiere la expresión lo que más temía me sobrevino, ¿qué quiere decir? Que Job, sus temores era enfermarse, que sus hijos murieran,
quedarse sin dinero, que murieran sus ganados, se quedara sin sus propiedades. Probablemente esas eran las ansiedades que vivía Job, ese era el miedo que él tenía, el temor que él tenía. Y entonces nosotros nos tenemos que dar cuenta que tenemos que tener un cambio de mentalidad día a día. Y esto es en nuestro diario vivir, ¿verdad? Cuando surge en nosotros esta ansiedad, este miedo, este temor, ¿verdad? El desaliento va a llegar inevitablemente si nosotros continuamos sintiendo ansiedad, dándole apertura en nuestra mente al temor, y si el virus y si el trabajo, ¿verdad? Porque ahorita yo creo que más que el virus, la preocupación ahora sería nuestro trabajo, la solvencia económica. Pero la palabra de Dios dice que Jehová es nuestro proveedor y que Jehová es nuestro sanador. Entonces nosotros tenemos que aprender en estos momentos y nos hablamos a todas, a mí misma. Tenemos que aprender a depender del Dios que sana, del Dios que provee y del Dios que es nuestra bandera, que no nos va a dejar, y de Dios que es nuestro Padre Celestial, amoroso, todopoderoso es Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de Filipenses. En el libro de Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 6, hay una palabra que es muy hermosa. Vamos a buscarla. Filipenses 4:6 nos dice de esta forma: el apóstol Pablo escribía esta carta a los filipenses y dice en el versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y nos habla en este hermoso versículo, nos habla de que no estemos afanosos. ¿Qué es el afán? El afán es una preocupación desmedida. Es un querer resolver nosotros las cosas por nuestra cuenta. Y dice: por nada estéis afanosos. Y dice algo bien importante. Dice: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, que no nos afanemos, que se lo expongamos a Dios. Eso es lo que está diciendo. Nuestras peticiones sean puestas, o nosotros se las digamos a Dios. ¿Cómo? Y hasta nos dice cómo, dice: con toda oración y ruego. O sea, nosotros tenemos que, para no caer en ansiedad, para no caer en temor, en desaliento, nosotros tenemos que orar y rogar a Dios, porque dice: con toda oración y ruego. ¿Qué es ruego? ¿Será que conforme pasan los años y saltamos, nosotros que ya somos del 1900, ¿verdad? Saltamos al 2000 y hay generaciones diferentes? Hoy no que sean diferentes porque vean otra palabra, es la misma palabra de Dios, pero con una mentalidad distinta, ¿verdad? Apropiada a su generación. Y entonces nosotros muchas de las veces nos hemos olvidado de rogar a Dios. ¿Qué es rogar a Dios? Es insistir, ¿no? Y entonces hay veces que nosotros decimos: ya no me ruegues porque no vas a lograr nada. Pero la palabra de Dios dice que había una mujer que insistió tanto y que le rogó tanto y fue tan necia ante un juez que logró lo que quería. De esa misma forma, nosotros con todo respeto nos tenemos que dirigir a Dios para poner nuestras peticiones delante de Él, rogarle es una actitud de humildad, una actitud de confianza, de creerle, de saber que Él es el que lo hace todo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que creerle a Dios para poder no estar afanosos. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Verdad? Dice que por nada nosotros estemos afanosos. Dice el versículo 7, dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros dejamos el afán y lo que hacemos es orar y rogar al Padre con toda humildad y conocimiento de Él, la paz de Dios entonces va a llenar nuestro corazón. Y esa paz es la que sobrepasa aún las dificultades más tremendas, aún lo que nosotros pudiéramos decir: ¿cómo voy a resolver esto? ¿Cómo? Pues con Dios. Solamente en oración y ruego. Esto es lo que nosotros debemos hacer para obtener la paz
necesaria en lo que llega la solución o la respuesta al problema. La palabra de Dios también, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad? Hablando a Timoteo, hablaba él a Timoteo, y esto está en segunda de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Vamos a buscar Timoteo, ¿verdad? Aquí en nuestra Biblia, segundo libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y esta palabra que el apóstol Pablo le habla ahora a Timoteo, este joven, ¿verdad? Que es conocido como el joven Timoteo. Y dice así, versículo 6, leemos un versículo antes donde dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, Pablo había orado por Timoteo y le había, dice, impuesto sus manos, y por medio de esa imposición de manos Timoteo había recibido un avivamiento, un fuego, un llamado, algo especial para Timoteo. Y por algo el apóstol Pablo en el versículo 7 le dice, por nada estéis afanosos. Dice, porque no, eso nosotros lo vemos acá en Filipenses, pero aquí a Timoteo le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Y qué más sigue? Dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Corrijo, a Filipenses, a la iglesia en Filipos, les dice, por nada estéis afanosos. Pero a Timoteo le dice que avive el fuego, que avive el don. Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, que fue impuesto por la oración de Pablo a Timoteo. Dice, porque no nos ha dado, y no le está diciendo solamente a Timoteo, dice, está hablando en una palabra inclusiva, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No le dice, porque Dios te ha dado solo a ti, Timoteo, no te ha dado espíritu de cobardía, te ha dado un espíritu de poder. Él dice, porque no nos ha dado Dios, o sea, nos incluye a todos. Entonces, esta palabra es para nosotras también. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, hermanas. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. El dominio propio, aunado al poder y al amor, tienen mucho que ver para que nosotros quitemos el afán, quitemos los temores, para que nosotros logremos la paz. Cuando no hay dominio propio es cuando ya perdimos. Decimos, perdí el control y me desesperé. Y entonces hay gente que aún siendo cristiana dice, pues me desesperé de tal forma que ya me quería aventar del micro, ya dije de qué voy a vivir y ahora qué voy a hacer, y entonces pues ya quería yo hacer algo que no debía. Perdemos el control, no hay dominio propio, pero dice la palabra de Dios por medio de Pablo a Timoteo, le dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Él nos ha dado poder, amor y dominio propio. ¿Para qué, hermanos? Para vencer al enemigo, para vencer a la adversidad, para vencer al temor, para vencer toda situación contraria a la voluntad de Dios en nuestra vida. Miren, Dios nunca va a hacer que los problemas se quiten de nuestra vida. Nosotros estamos en esta tierra, tenemos esta vida y tenemos que padecer. Tenemos que vivir. Cuando estando Jesús con sus discípulos, Jesús le habla a Pedro y le dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearla. Y esa parte a mí me llama muchísimo la atención porque habla acerca de la intercesión que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo, después de eso, Él muere, ¿verdad? Resucita y va al Padre. Dice la Biblia que Él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros desde ahí. Y la gente a veces piensa que lo que Jesucristo está haciendo al interceder es solamente decir que nos vaya bien y que le vaya bien y que le vaya bien y que no se enferme y que siempre tenga dinero. Eso no es lo que Jesucristo está haciendo. Porque Jesucristo ya vino a la cruz del Calvario a pagar por nuestros delitos y pecados y darnos una salvación muy grande. Pero nosotros, mientras estemos en esta tierra, tenemos que luchar para vencer. ¿Para vencer qué? Para ser vencedoras en la lucha.
Y la intercesión que Jesucristo hace allá a la diestra de su Padre es lo mismo que le dijo a Pedro. Le dijo, el enemigo ha pedido tu alma para zarandearla. Y zarandearla era azotarla, ¿verdad? La palabra zarandeo se usa a los manojos de trigo, los zarandeaban, o sea, los azotaban sobre una piedra para que el trigo botara, saliera de su caparazoncito y botara el trigo. O sea, el zarandeo, hermanas, las pruebas, las aflicciones, lo que van a producir y deben producir en nosotras es fruto, como el trigo cuando es zarandeado. Deben producir fruto. Entonces el zarandeo no debe asustarnos. Al contrario, ahora sí voy a sacar provecho y Dios va a ver que voy a pasar este examen, voy a pasar esta prueba. Pero hay veces como cristianos que ignoramos la palabra, nos debilitamos y nos atemorizamos. Y nos pasa todo, máxime si la prueba es con nuestros hijos, con la economía, con nuestra salud. Y entonces estamos, sí, el Señor, no, que tú sanas. Y Señor, ¿por qué mi hijo está tan descarriado? ¿Y por qué mi esto? ¿Y por qué? No, hermanos, vamos a tener paz, vamos en lo más posible ir al trono de la gracia de Dios, ir a los pies de Cristo. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros podamos adquirir el triunfo. Dice que Jesucristo le dijo a Pedro, mas yo he rogado al Padre. ¿Pero qué le rogó? Usa la palabra rogar. Dice, mas yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe. No le dijo, yo ya rogué al Padre para que no te zarandeen, Pedro. No. Él ruega al Padre para que mientras Pedro sea zarandeado, la fe de Pedro permanezca. Y eso es lo importante, hermanos. Jesucristo ciertamente está a la diestra de Dios nuestro Padre, intercediendo para nosotros desde ahí. Pero ¿qué intercede, Señor? Que la fe de Benita, la fe de Norma, la fe de Mati, la fe de todas mis hermanas no mengüe, sino que sea más afirmada y que saquemos fruto en medio de esto que nos produce afán, que nos produce temor, que saquemos un fruto de victoria, que nosotros digamos, salí vencedor. Salí vencedor. En el libro de Deuteronomio también hay una palabra muy hermosa. Primero nosotros tenemos que entender, hermanos, que el miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Cuando nosotros sufrimos mucho tiempo acerca de ansiedad, o sea, estamos padeciendo mucho tiempo de ansiedad, va a venir el desánimo a nuestra vida y vamos a ser derrotados. Entonces no debemos permitir que el miedo o el sufrimiento o la ansiedad se instalen demasiado tiempo en nuestra persona. No estoy diciendo que no vamos a tener miedo, porque va a llegar momentos en que tendremos temor o que suframos cierta ansiedad o que tengamos ciertos problemas, pero no debemos permitir que esos problemas se instalen en nosotros. Vamos a ver qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 1 versículo 21. Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 21, dice así, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Este pueblo, hermanos, que Dios sacó de Egipto por medio de Moisés, tenía una gran promesa. Y nosotros tenemos una gran promesa como pueblo de Dios, poseer victoria, ser vencedores. Tenemos promesa de paz, de gozo, de alegría en medio del problema. Y dice, mira, está hablando aquí Moisés. Dice, mira, Dios ya te sacó de Egipto y te ha entregado toda la tierra. O sea, ¿cuál tierra? Canaán. Dios te ha entregado, dice, sube y toma posesión de ella, o sea, actúa. Y a veces nosotros nos preocupamos tanto porque decimos, pues sí, Dios dijo que va a salvar a mi hijo y no pasa nada. Y desistimos de orar y eso es lo menos que debemos hacer. No pasa nada, vamos a seguir creyéndole a Dios, vamos a seguir orando por nuestros hijos, vamos a seguir orando por nuestros padres, por nuestra familia que todavía no cree a Jesucristo. Vamos a seguir orando y rogando y poniendo nuestras peticiones a los pies de Cristo. No debemos permitir que el enemigo, por medio del desánimo, porque las cosas parece que no se dan, nos bloquee y nos tape la boca. No, hermanas, tenemos que continuar en ese rogar y en esa oración y en ese presentarle a Él nuestra causa.
porque Él es todopoderoso y Él es fiel y verdadero, Él es el amén. Él es fiel y verdadero y Él va a cumplir sus promesas, no porque nosotros se lo exijamos, porque no somos nadie para decirle, y ahora salvas a mi hijo, no. Dios lo hace en su tiempo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Perseverar en la oración, perseverar en confiar. Y ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces nosotros vemos aquí en Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 7, que Moisés les dice al pueblo, mira, dice Jehová, ya te dio esta tierra, ve y tómala, sube y tómala. Y es cuando él envía a los 12 espías. Y ustedes saben, conocen, ¿verdad? Yo espero que hayan leído en Deuteronomio capítulo 1 o anterior, cuando dice que ellos van, ¿verdad? Y van a reconocer, o sea, van a examinar la tierra y regresan, y 10 regresan con tal desánimo y con tal derrota y una visión tan diferente de la tierra que Dios les había entregado. Dicen, no, ahí nosotros somos como chochos que conocemos chapulines, dice, nosotros somos como langostas, al lado de ellos ahí hay gigantes, ahí todo está mal. Pero llegan 2 jóvenes, ¿verdad? Josué y Caleb, 2 varones, con una mentalidad diferente, con un pensamiento diferente, con una convicción diferente, ¿verdad? Con un espíritu diferente, que le creían a Dios. Porque si Dios dijo que esa tierra fluía leche y miel, Dios no miente. Esa leche, esa tierra fluye leche y miel. Y entonces regresan Josué y Caleb, traen las noticias y el informe que ellos dan es tan distinto al de los 10. Y ellos dicen, traían de hecho hasta una muestra del fruto que allá había. Y dijo, hemos recorrido toda la tierra y es verdad que fluye leche y miel, ahí está todo muy hermoso y vamos a ir hacia adelante. Qué mentalidad tan diferente, pero ¿qué les hacía tener un pensamiento, una mente distinta? La fe, hermanas, la convicción y el creerle a Dios, porque Él no miente. Nosotros sí mentimos, pero la palabra de Dios dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿verdad? Que Él no es hombre para que se arrepienta. Él es Dios y Él es fiel y verdadero. Entonces nosotros tenemos que creer. ¿Qué afirma mi fe? Conocer su palabra afirma mi fe. Conocer que Él es un Dios creador, todopoderoso, grande y soberano. Cuando tú empieces tu oración, hermana, de mañana, de noche, a la hora que tú lo hagas, yo te aconsejo algo. Siempre comienza tu oración diciéndole a Él lo grande y poderoso que Él es. Señor, tú eres todopoderoso. Señor, tú eres soberano sobre todo el universo. A ti, Señor Jesús, nadie puede ganarte porque tú eres grande y verdadero. Entonces empezamos a adorarle y eso va a afirmar en nosotros, decir, pues si Él es tan grande, entonces este problema es tan pequeño. Y a veces ya hasta ni me acuerde yo del problema. Vamos a ver Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, hermanos, versículos 6. Dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 8, dice así: por nada estéis afanosos. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, el versículo que habíamos leído al principio. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y del versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Qué es, hermanas, lo que evita que yo esté en ansiedad? ¿Qué es lo que hace más bien que yo tenga miedo, que tenga desaliento, que tenga temores? Pensar en otra cosa que no es la correcta. Pensar en lo que hacen los gobiernos, pensar en que si vamos al hospital y si nos matan, y si tenemos que tener precaución, ciertamente. Tenemos que tener higiene, cuidado, claro que sí. Tenemos que cuidar nuestro sistema inmunológico, tenemos que alimentarnos bien, ¿verdad? Correctamente, sí es cierto, pero no en temor. Nosotros
Dice ahí, por lo demás, hermanos, dice, todo lo que es verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿Serán las noticias que salen en la televisión? ¿O será su palabra? Es su palabra la verdad. Y si yo voy a la palabra de Dios, entonces mi ánimo va a estar fuerte. Porque yo voy a la palabra de Dios. Dice, todo lo honesto. ¿Será honesto lo que nos están diciendo? Entonces, ¿en qué yo debo pensar? Dice, todo lo amable. Cuando nosotros llenamos nuestra mente, nuestro corazón de puras noticias malas, negativas, que si ya mataron, que si ya dijeron, que si ya se infectaron, que si... ¿Qué es lo que le pasa a tu alma, a tu espíritu? Pues se da para abajo. Y es por eso que a veces nosotros en los grupos de WhatsApp o en Facebook, donde sea, les pedimos que pongamos cuidado, ¿verdad? Que alimentemos la página con la verdad de Dios, con el aliento de vida que es su Espíritu Santo, pero no con tantas cosas que nos informen que bueno, pero cosas que a veces nos meten en temor y ya casi la nota roja metida ahí. Eso no. ¿Por qué? Porque nos va a producir desaliento. Y dice todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Nosotros tenemos que pensar en las cosas dignas, no indignas. Y eso es muy importante y eso a nosotros nos va a preservar en contra del temor, en contra de las cosas que vienen mal. Muchas veces a lo mejor hasta en la misma congregación o tú tienes un problema muy fuerte hoy en día. No sé cuántas estén pasando un problema fuerte, algo que a lo mejor tú dices, se me sale de las manos, yo no sé ni cómo voy a resolver esto. Yo te digo a ti, hermana, Dios es grande y poderoso y Él sí sabe de qué forma tú vas a resolver este problema, porque Él es el que lo va a hacer. Si tú dejas este problema en sus manos, tú le dices, Señor, tuya es la venganza y tú darás el justo pago. Deja las cosas en manos de Dios, porque hay veces que nosotros en nuestro querer, en nuestro afán, como dice afanosos, lo que hacemos que es echar a perder las cosas más que arreglarlas. Pero hay alguien todopoderoso, sabio, que sí sabe cómo arreglar las cosas. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Para nosotros, hermanos, para que podamos dejar la carga, para que nosotros a la primera que tú veas preocupación, que tú sientes preocupación, lo que tenemos que es buscar la paz de Dios. Eso es lo que tenemos que ir, buscar la paz de Dios. Y algo que es muy importante que nosotros tenemos que hacer es vivir sin aferrarnos. Vivir sin aferrarnos a las cosas o a veces nos aferramos a los bienes materiales. Nos aferramos a los hijos sabiendo que los hijos pues son prestados y que se van a ir, se tienen que casar o van a ir a estudiar, a trabajar lejos. Y nos aferramos de tal modo que hasta enfermamos nuestro cuerpo y ya no está dando la diabetes, ya no está dando cualquier otra enfermedad. Por aferrarnos. Y no debe ser así. Nosotros tenemos que tener más amor e interés sincero por los demás y menos amor propio, menos egocentrismo, para no tener afán, para no tener nosotros ansiedad. Tenemos que tener más amor y un interés sincero por las demás personas que por nosotros mismos. Nosotros tenemos que tener más ánimo y bondad y menos discusiones y altercados por pequeñeces, que es lo que probablemente esté sucediendo hoy en los hogares. Como estamos en la convivencia, ¿verdad? Estamos juntos cuando antes no estábamos juntos, de antes había el rol, hoy ya es una modalidad diferente, entonces pueden surgir los roces, pero nosotros tenemos que tener la decisión de tener más ánimo, más bondad y menos discusiones y altercados por pequeñeces, hermanos. Esto es muy, muy importante. Nosotros debemos dar más o daríamos más a los necesitados si nosotros acumulamos y guardamos menos. ¿Sí me entiendes esto? Nosotros daríamos más al necesitado si nosotros dejáramos de guardar y acumular para nosotros las cosas.
Tenemos que desprendernos de las cosas. Y si tú ves que alguien tiene necesidad, bendícelo, porque Dios no se queda con nada. Él bendice. Nosotros tenemos que tener más paz y calma en nuestro corazón y menos preocupación y ansiedad. Y son decisiones. De esta forma nosotros, hermanos, predicaríamos más el Evangelio de Dios. Predicaríamos más su palabra por medio de nuestra forma de vivir, ¿verdad? Nos preocuparíamos menos de lo que las personas piensan. Porque hay veces que la ansiedad llega a nuestra vida. ¿Sabes por qué, hermana? Porque estamos pensando, ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán de mi hijo? ¿Qué dirán de mi hija? Y eso carga, y eso va a los huesos, y eso va a tu espalda, y eso va a tu hígado, y eso va a tu riñón, eso va a tu estómago, porque estamos tan preocupados en qué dirán de mis hijos porque dijeron o hicieron tal o cual cosa. Y no podemos soltar la carga en Cristo Jesús. Dice, echa toda vuestra ansiedad sobre mí, ¿verdad? Y Él es cuidadoso y Él es amoroso. Entonces nosotros predicaríamos más con nuestro ejemplo, el Evangelio, ¿verdad? Nos preocuparíamos menos de lo que las personas dicen. Otra de las cosas es que nosotros oraríamos más, hermanas, y murmuraríamos menos. Qué curioso, ¿verdad? Oraríamos más y de esa forma murmuraríamos menos. Esta es la clave. Si tú te das cuenta en tiempos de ocio y dices, ay, estoy ya comiendo, hermano, estoy murmurando del presidente, estoy hablando mal de las... ¿Qué debo hacer? Orar más. Mejor oremos. Nosotros, hermanos, honraríamos más a Dios con nuestras acciones. Honraríamos a Dios más con nuestras acciones y complaceríamos menos a las personas. ¿Sí te das cuenta tú que para honrar a Dios necesitamos no complacer a la gente que no quiere y no ama a Dios? Tú vive para Dios. Nosotros, hermanos, edificaríamos más a otros con nuestro trabajo y nuestro ministerio. Fíjate, edificaríamos más a las demás personas o la gente en la iglesia, a nuestros mismos vecinos, en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, y destruiríamos menos con nuestras percepciones y observaciones. Porque a veces andamos tan mira y habla de lo que hacen mal los otros y destruimos. Pero edificaríamos más si desarrollamos correctamente nuestro trabajo y nuestro ministerio. Nosotros, por consecuencia, hermanas, tendríamos más gozo y nos quejaríamos menos. Si nosotros hacemos esto, por nada estar afanosos, sino que, dice, sean conocidas vuestras peticiones con toda oración y ruego. ¿A quién? A Cristo Jesús, a nuestro Padre Celestial, aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que te formó, aquel que te mira, porque dice su palabra que Él nos ve. Y Él nos ve no para juzgarnos qué andamos haciendo, Él nos ve para cuidarnos. Él nos ve para protegernos. Él es escudo alrededor de nosotros. Él nos rodea con su amor, hermanos. No temamos a la adversidad, no temamos a lo que venga, sea por medio de esta pandemia, sea por medio de la economía, que obviamente, hermanos, se viene difícil, porque es un país que está cayendo en crisis como muchos, pero yo sé que nuestro Redentor vive y el Dios sigue siendo Rey, sigue siendo Dios, sigue sentado en su trono. Entonces nosotros vamos a salir adelante, y como decían Sadrach, Mesach y Abednego, cuando iban a ser echados al horno de fuego, ¿qué dijeron? Jehová Dios de nuestros padres puede librarnos del fuego. Pero también dijeron, y si no fuera así, aún así nosotros le seguiríamos alabando. Que esa sea nuestro pensar, hermano, que ese sea nuestro pensamiento, de decir, sé que Dios puede restaurar mi salud, sé que Dios puede restaurar mi economía, mis hijos, mi casa, mi todo. Pero si así no fuere, yo sigo creyendo a mi Señor Jesucristo, a mi Dios soberano, porque Él es fiel y verdadero. Hermana, sigamos adelante.
No perdamos la fe. No desconfiemos del Dios Todopoderoso que tenemos porque nos haga falta hoy algo, o porque hayamos perdido un ser querido, o porque estemos orando, ¿verdad?, por algún enfermo y este fallece, porque me daba yo cuenta en el grupo y se oremos por tal y casi a los minutos o al siguiente día ya murió. Pero Dios tiene el control, hermanos. Dice que el día de nacer y de morir solo Dios lo tiene en su mano. Pero no por eso vamos a dejar de interceder por los enfermos. Tenemos que seguir orando por los enfermos, que Dios haga su voluntad preciosa en ellos. Tenemos que seguir orando unos por otros. ¿Para qué? Para levantarnos y fortalecernos. No perdamos el ánimo, hermanos. Ya pronto, yo sé que ya pronto nos vamos a poder reunir, sigamos orando por esto. Ya pronto, hermanos, también vamos a poder reunirnos en la reunión de damas, ¿verdad? Como ponían en el grupo, ya extrañan el cafecito, ¿verdad? Los chilaquiles, toda la comida que hacían. Ya se extraña más que lo que comemos, la convivencia, hermanos. Más que la comida, ¿verdad? Que es rico comer, pero en armonía. Extrañamos eso, la armonía entre nosotras. Yo bendigo a todas mis hermanas, a todos los que nos puedan ver por medio de YouTube, por medio de WhatsApp. Sean bendecidos, sean fortalecidos en el amor de Dios. Dios tiene el control de todo esto. Solamente nosotros busquemos a Dios de todo corazón y ahí seremos resguardados en su amor y en su cuidado. Que Dios los bendiga a todos, que Dios los siga fortaleciendo y levantémonos en el poderoso nombre de Jesucristo. No desmayemos. Amén.